Y seguimos con esta sección de anécdotas de arquitectos que me han ocurrido en mi vida profesional como arquitecto independiente. Comprobar que no te falten ni las patatas, menuda chapuza. Y ahí es imposible guardar la distancia de seguridad. Ese sexto sentido se termina cultivando. 36.500 células de habitabilidad al año. Muy buenas amigos de Aridar. Esta anécdota realmente es bastante simpática, pero en el fondo tiene un trasfondo que a mí particularmente me rechina muchísimo. Y aquí entro en el caldo, digamos que entro en los platitos sabrosos de cuando un arquitecto está con otro arquitecto en la misma habitación. Y un arquitecto es el que hace el trabajo y el otro es el que observa. Vamos a ponernos en materia. Me contratan de una inmobiliaria para hacer un certificado energético y una cédula de habitabilidad y bueno, quedamos con el personal de la inmobiliaria en el mismo piso, también estaba el inquilino y yo simplemente tengo que hacer el trabajo de las mediciones y de comprobar todo que se cumpla la normativa, etcétera, etcétera. Y resulta que aparte del encargado de la inmobiliaria y aparte del inquilino, pues está otra persona. Esta otra persona ahí que yo ya deduje que tenía que ser alguien relacionado con la inmobiliaria, pero aquí yo siempre abogo por la prudencia y yo no pregunto quién está ahí, porque suele haber hay muchos, digamos que hay muchos actores intervinientes en el proceso de compraventa de un piso y mientras uno más discreto sea, mejor. Uno tiene que ver, oír y callar. Y yo vi que había una persona que no tenía catalogada y que no conocía, aparte de mi contacto, que es el que me había contratado. Y empiezo a medir el piso, mido el recibidor y cuando estoy en el estar comedor, aquí hago un paréntesis y cuando se hacen estos trabajos, pues normalmente certificado energético más cédula de habitabilidad, pues yo tengo el siguiente procedimiento y es primero medir la superficie útil de la habitación, luego medir la altura de la habitación, evidentemente, si hay varias alturas se tiene que calcular con ponderaciones sobre la superficie útil y porcentaje y al final dedicar el resto del tiempo de la habitación a las ventanas y a instalaciones, es decir, ir habitación por habitación y hacer el barrido general de todo, tanto certificado energético como cédula, no hacer una cosa durante todo el piso, no medir todo el piso, luego medir todas las ventanas del piso, luego comprobar la normativa de todo el piso, luego comprobar las instalaciones en todo el piso, no, es habitación a habitación haciéndolo absolutamente todo y así se tarda mucho menos. Y ya había hecho el recibidor, creo que el pasillo también, ahora no estoy seguro, pero es igual, pero sé que estaba en el estar comedor en esos momentos. Y me pongo a medir el estar comedor y cuando estoy midiendo el estar comedor, que también tenía unos muebles, ¿sabéis? Unos muebles instalados de estos cuya madera ocupaba parte de las paredes, de repente aquella persona que no estaba catalogada, pues me pregunta, oye, ¿cómo estás midiendo esto? ¿Cómo estás midiendo el comedor? Y yo me quedo absolutamente a cuadro. Nunca me había pasado esto. Se supone que cuando alguien va a un sitio y es contratado por su larga trayectoria profesional es que algo sabe. Es como preguntarle, por ejemplo, a un futbolista profesional de primera división que cómo se chuta. Bueno, igual, aquí igual este ejemplo no está muy bien tirado porque, bueno, hay gente que te preguntas cómo ha llegado al fútbol profesional, pero el 99% de los futbolistas es como preguntarles cómo se controla una pelota o cómo dar 2 toques a una pelota. Hombre, se les supone que lo saben hacer. Bueno, pues a mí una persona que estaba ahí, que yo no sabía quién era, que estaba junto al inquilino del piso, que estaba junto al encargado de la inmobiliaria, que se encargaba de la venta del piso, pues me preguntó cómo estaba midiendo el estar. Yo le pregunté, bueno, yo le contesté, bueno, estoy midiendo el ancho por el largo y luego estoy calculando la altura del estar. Digo, sí, pero ¿no ves que aquí hay muebles? Me espeta inmediatamente a continuación. Digo, claro, hay muebles, pero yo ya procuro que cuando se midan las dimensiones, evitar los muebles, que por algo esto es un distanciómetro láser. Ya, pero tú estás, el tío insistiendo, pero tú estás midiendo y el puntero láser está dando sobre el mueble y no está sobre la pared. Digo, claro, porque aquí no se puede directamente retirar el mueble, pero ya entendemos que más o menos son 1 a 2 centímetros la distancia que hay entre la superficie interior del mueble, ya sabéis, estos aparadores que ocupan toda una pared, y la pared. O sea que podemos mirar y podemos coger con 1 metro y es más o menos 1 a 2 centímetros, lo podemos medir con 1 metro. Pero yo ahora estoy midiendo todas las dimensiones de la habitación. Haremos esas correcciones después. Y a veces eso no se puede medir. Sobre todo en dormitorios que estén ocupados de arriba abajo por un mueble cama
no se puede saber qué distancia hay a la pared. Tienes que deducir que son 2 centímetros, que es lo que normalmente son. Mi experiencia dice que es de 1 a 2 centímetros. Pues ponemos 2 centímetros, que es el más... que es porque un contrachapado de 1 es demasiado delgado. Y no nos podemos equivocar. De hecho, al final termina siendo ridículo el error de apreciación. Y los que seáis especialistas en medir pisos me daréis la razón, porque es que esto es el pan nuestro de cada día. Y yo ya con la mosca detrás de la oreja, pero este hombre me está a mí diciendo cómo tengo que medir un piso sin presentarse ni nada. Y ahí ya, cuando ya vi que era la tercera pregunta, y yo pregunté, bueno, pero ¿por qué me estás preguntando esto? ¿Tú quién eres? Y me preguntó, no, soy arquitecto y estoy viendo cómo se hace el proceso. Digo, bueno, tú estás viendo cómo se hace el proceso, tú estás aprendiendo cómo se hace el proceso, cómo es un certificado energético, cómo es una cédula de habitabilidad. Pues si tú eres arquitecto, yo soy también arquitecto, y considero que por lo menos deberías ser más cauteloso a la hora de preguntar las cosas, porque me estás diciendo claramente que yo no sé medir los pisos, o que yo no estoy midiendo los pisos con corrección. Evidentemente cogí un enfado comunal que se notó. El encargado de la venta del piso lo notó, no dijo nada, siguió hablando como si nada. Gran profesional, porque vio que había una crisis y no se sumó a la crisis, sino que dejó que se apagase un poco. Yo también vi que el ambiente podía tensionarse mucho más, y lo que hice fue cambiar de ambiente. Otra estrategia que he aprendido en mis años de profesional: irse de la habitación e irse a medir a otro sitio, dejar a la persona que había dicho esa impertinencia en un sitio y yo irme a otro y seguir midiendo. Pero recuerdo perfectamente que haber comentado, ya cuando le pregunté al inquilino unos temas en concreto sobre unas ventanas que tenía dudas, pues comenté que, recuerdo haber comentado, digo, bueno, te pregunto a ti esto en particular porque tengo que medir esto exactamente. Recuerdo que había una habitación bastante irregular que había que medirla con cuidado, o sea, de una manera muy cuidadosa, y le pregunté una duda al inquilino sobre eso, y al final tuve que decirle al inquilino, mira, te lo pregunto a ti, y suerte que no está la otra persona aquí, porque si no ya estaría preguntando cómo mido una habitación irregular. En fin, una persona que estaba de ojeador de un proceso, que estaba aprendiendo igual cómo se hacía un certificado energético o una cédula de habitabilidad, o cómo era el procedimiento para hacerla, que había traído el propio encargado de la inmobiliaria, pues a las primeras de cambio, ni mediar 5 minutos, me preguntaba cómo estaba midiendo un estar en donde había un mueble vertical que tapaba toda una pared. Y se ponía en juicio que yo no iba a medir esos 2 centímetros de más, que hacía que la superficie de la habitación fuese mayor. O sea, te tachaban como culpable antes ni siquiera de terminar el proceso. Y esto es lo que hay. El enfado que cogí fue descomunal, lo demostré. Luego el trabajo se realizó sin ningún problema, terminó en éxito y se entregó a la agencia inmobiliaria y perfecto. Se abonaron los honorarios y todo absolutamente perfecto, y no se volvió a hablar del tema. Lo curioso fue cuando, varios años más tarde, 2 años más tarde, pues como la gente que queda contenta con mi servicio, pues me vuelve a llamar. A veces tardan meses, a veces tardan 1 año, a veces tardan 2, pero mucha gente vuelve a llamar. Me requirieron para hacer un certificado energético de otro inmueble bastante grande. Y entonces yo en esos momentos, cuando me entró la llamada en el teléfono, no recordaba exactamente, a pesar de que tengo todos los contactos clasificados en el teléfono, no recordaba exactamente quién era la persona que me llamaba. Y digo, bueno, sí, me suena el nombre, pero no recuerdo exactamente. Digo, sí, estuvimos en el piso de la calle tal. Digo, ostras, sí, el incidente de las mediciones que me dijeron que poco menos que no sabía medir un piso. Digo, sí. Digo, bueno, ahora que podemos hablar del tema, le comento que el cabreo que me cogí fue descomunal, y que siento si armé una cena, pero es que hay cosas que no se pueden tolerar. Y el encargado de la inmobiliaria me comentó, no, si yo me di cuenta perfectamente, incluso te quedaste corto porque no te cabreaste todo lo que te tenías que haber cabreado, y de hecho esa persona fue la primera y la última vez que me acompañó en cualquier venta. O sea que digamos que o bien no volvió a trabajar para la inmobiliaria o bien la destinaron a otras tareas, porque de hecho
de cara al público es una persona que absolutamente por lo menos en esos momentos, no tenía ningún conocimiento. No podía funcionar de cara al público, porque si ya de una persona que no conocía de nada se atrevía a poner en duda cómo medía un piso, vamos, absolutamente lamentable. Yo esto lo explico por si os pasa a vosotros, que estáis con otro profesional o con alguien que no sabéis, os empieza a hacer preguntas como si fuera un ojeador, una persona que no conocéis, y al final las preguntas empiezan a rozar en la impertinencia y pasar las líneas rojas, que un profesional no puede pasar. Se presupone que si contratas a otro profesional, tiene que ser una persona competente y tiene que demostrar que no lo es. No es una persona incompetente y tiene que demostrar con su trabajo que es competente. No, tiene que haber un voto de confianza. Y hay personas, por desgracia, que no están dispuestas a aceptar ese voto de confianza de las personas y que ya tildan a las personas de incompetentes desde el principio. Esta persona que estaba de ojeador, de aprendiz, que estaba aprendiendo cómo se hacía un certificado energético, una cédula de habitabilidad, o por lo menos que estaba en medio proceso para hacerlo él, porque era arquitecto, repito, era arquitecto, es un arquitecto, pues un arquitecto a otro arquitecto se permitía el lujo de decirle que sí sabía medir una sala de estar. En fin, esto ni el profesor más chungo de la escuela de arquitectura con el que me encontré me lo dijo. Repito, esto ni el profesor más chungo de la escuela de arquitectura con el que me encontré me lo llevó a decir. Por lo que, estudiantes de arquitectura, cuando estéis en la carrera y pensáis que algún profesor os está comiendo la moral, pensad que en la vida profesional hay gente que es mucho, mucho peor. Hay gente que es mucho peor y simplemente lo que os pasa en la escuela es un banco de pruebas para lo que os pasará en la vida profesional. Porque puedes encontrarte con personas así que desprecian el trabajo, personas de tu propio gremio que desprecian el trabajo de las personas del propio gremio. Es lamentable, pero es así y hay que estar preparado. Y aquí, con mano de hierro y guante de seda, cuando os falte el respeto de esta manera, lo tenéis que decir. No armar una escena, pero lo tenéis que decir. Y sobre todo, es buena táctica, una vez haber dicho lo que tengáis que decir, pues cambiar rápidamente el ambiente, que esto se hace en muchas negociaciones, para rebajar la tensión y seguir haciendo vuestro trabajo. Pero no quedarse callados ante personas que faltan el respeto de esta manera a los profesionales. Un abrazo a todos y seguimos aprendiendo. Si te ha gustado este vídeo, puedes hacer dos cosas. Suscribirte a mi canal Alejandro Darias, arquitecto, para saber cuándo publico nuevo material. Y compartir este vídeo con tu familia y amigos en las redes sociales.